quiero secar tus lágrimas y me pongo a llorar. Como me duele mi pecho, sangra mi corazón. Amigos de Purito Perú, hoy nos encontramos con un joven exponente, pero muy querido en todo el sur peruano, que está viniendo a Lima ya con más seguido, ¿no, papá? Claro que sí, muchas gracias. Johncito Poma, bienvenido, papá. Muchas gracias, Eduardo. Nosotros estamos felices, contentos de tener un poquito más espacio con todos ustedes, agradecidos por este bonito espacio. Me contabas así un poco en interno que ya tienes 8 años en la música, pero de los cuales así parejitos 5, creo, ¿no? Claro, ya llegamos a los 5 añitos, los otros 3 creo que han sido de prueba. Bueno, pero lo siguen siendo, ¿no? Nosotros estamos felices de poder compartir un poquito más, ganando experiencia. Oye, pero precisamente en la prueba está el sabor de poder tener experiencia, ¿no? Se va caminando, se va avanzando, conociendo y afiatándote un poco más en el mercado. Claro que sí, ¿no? Como tú dices, se va adquiriendo más experiencia, estamos ahí felices, ¿no? Ahora ya, bueno, no vamos a decir que estamos al 100%, pero ahí la llevamos. El cielo es el límite, nunca hay que dejar de avanzar. Oye, papá, pero en los últimos meses, en los últimos tiempos, te has comenzado a meter con fuerza, hay bastante constancia, se te ve en las redes, en los conciertos, en los viajes, matrimonios y todo esto. Claro que sí, bueno, se lo debo a nuestro Señor, nuestro Creador. Yo estoy feliz, contento, le he pedido, le he rogado días y noches enteras, pero bueno, ¿no? El que la sigue, la consigue. No, y has llegado en un buen momento, ¿no, papá? Salimos de esa pandemia y como que el público estaba un poquito también así expectante de las nuevas voces, de los nuevos talentos, esa fuerza que quieren alcanzar en el camino para lograr sus metas. Una vez más agradecer a mi gente de Juliaca, a la gente de Tacna, Moquegua. Ha habido mucho tiempo para, como tú dices, en la pandemia nos han conocido, nos han llamado, hemos empezado a salir poco a poquito y aquí está, ¿no? Un poco un fruto de los resultados. Bueno, estamos una vez más emocionadísimos, feliz porque estamos en Lima por primera vez, hemos llegado, ahora se vienen más propuestas y más promotores nos llaman, están felices con nosotros. Has venido exclusivo para un matre, ¿no? Vente más acá, no vas a salir en otro canal, ¿ah? Has venido especialmente para un matrimonio, ¿no, papi? Claro que sí, nos ha contratado un bonito matrimonio que han estado grandes artistas, hemos compartido un bonito escenario, bueno, ¿no? ¿Con quiénes has estado en este matre? Bueno, estaban los capos de Elton León, estaba el grupo de Lirios, estaba mucho grupo grande, claro, sí. Oye, ¿y te acuerdas cómo la parejita, cómo se llamaba, los novios? Claro, se llama Un Saludo Inmenso por confiar, por primera vez nos trajo el señor Hugo Arratia y Verónica Molle. Hay que agradecerle entonces a Huguito y a Verónica por confiar en el talento de nuestro Johncito Poma, que se viene imponiendo con fuerza, no solamente en el sur. Me gusta que hayas ingresado acá a Lima. Te hemos visto también, estuviste hace unos días en Canto Andino. Claro que sí, nosotros hemos visitado distintos medios de comunicación, agradecer al señor Isaac Sarmiento por abrirnos las puertas de su canal. Feliz, contento, estoy agradecido, ¿no? Vamos a seguir un poquito a poquito, paso a pasito, como quien dice. ¿Qué más viene, papá lindo? Vienen grabaciones, cuidado, te va a crecer las palmeras. ¿Vienen nuevas grabaciones, nuevos temitas quizás? Claro que sí, nos han pedido temas inéditos. Anteriormente habíamos lanzado dos temas inéditos y bueno, vamos a lanzar un tema inédito. Vamos a seguir por ahí porque ya también, ¿no? Los covers y los covers. Oye, pero fuera de eso, no solamente que los covers, sino muy buenos covers, ¿no? En ese estilo tuyo. Nosotros le llamamos guayno chicha, tú creo que le dices guayno tropical andino, pero la chicharra está de moda, así que hay que seguir porfiando por ahí, ¿eh? Claro que sí, es un bonito estilo que nosotros lo hemos hecho hace muchos años. El estilo ya estaba por ahí, pero lo que nosotros lo hemos hecho es más o menos a nuestro estilo, ¿no? Claro, aparte que le da un toque más juvenil, ¿no? Claro que sí, ahí con los chicos, siempre chacoteando, ¿no? Y algo bonito salió. Eso es parte también del espectáculo, porque la gente quiere ver en el escenario a un artista alegre, divertido, saltando por acá, bromeando con su gente, no solamente cantando, ¿no? Claro que sí, todo que aquel que nos ha visto en nuestras presentaciones sabe, y bueno, ¿no? En cada presentación que hacemos al día siguiente ya revienta las llamadas. Eso es lo bueno. Vamos a ver que también reviente ahora, también que después de visitar nuestro Purito Perú, ¿a qué numerito podemos llamar, papá? Claro que sí, el número de contratos únicamente es al 916 80 95 91. Repito, 916 80 95 91. En redes sociales te encontramos así, Johncito Poma. Claro que sí, en redes sociales estamos como Johncito Poma, el Facebook es el único, no hay otro. Oye, ¿no has entrado a dónde el TikTok todavía? Bueno, sí, estamos en el TikTok. ¿Y cómo te llamas? Igual. También Johncito Poma.
Ahí está, y entonces TikTok o Facebook, amigos, ya tenemos a nuestro Johncito Poma cargado de novedades y anunciando además que se vienen primicias que van a ser realmente primicias, ¿no? Claro que sí, estamos a la espera ya, solo faltan unos pequeños detalles y estamos por lanzar. ¿Crees que sería antes de fin de año? Ya, tiene que ser sí o sí. Una primicia 2023, ¿no? Claro, claro que sí. Y ya para más que o menos vean. tienes la temática de qué va a hablar, del amor, desamor, traición, amor sonso, amor inteligente. Bueno, yo creo que hoy en día el canto siempre es al amor, pero esto no te lo voy a decir. Ah, ya. Es sorpresa. Solamente le hablamos al amor. Papá lindo, ¿qué temita podemos compartir, aunque sea un pedacito? Porque tú sabes con esto del copyright, pero algo se puede hacer. Sí, claro que sí, este bonito mix que nos está abriendo muchas puertas. Lo cantamos. A ver. Dice: quiero saber qué te pasó, por qué tanto mentiste al ver tus ojos, mi nena. Siento un dolor profundo, quiero secar tus lágrimas y me pongo a llorar. Como me duele mi pecho, sangra mi corazón. Oye, papá, pero qué rico esa jaladita chicherita que nos gusta a todo el mundo, ¿no? Que nos recuerda tantos buenos grupos pues, que en años atrás han marcado, como dice, el camino para lo que están discurriendo ahora los nuevos valores. Y qué bacán con esta onda de fusión sureño-chichita, ¿no? Claro que sí, estoy tremendamente agradecido, gracias a los dueños de grupos, ¿no? Inicialmente no tenemos idea, ¿no? Pero cuando ya estamos metiéndonos paso a pasito, nos se han sabido entender, nos se han sabido apoyar a su misma vez. Estoy feliz, contento, no sé cómo explicar, es un sueño que no puedo creer todavía, ¿no? Pero ahí la llevamos. Pero papá, eso es producto de tu perseverancia, no solamente del talento, porque talento hay siempre, pero a veces cuando uno desmaya en el camino, como que los sueños quedan ahí. Tú has persistido, has seguido, y nosotros fuimos testigos hace tiempo también, ¿te acuerdas? En la Laguna Temporal, ¿no? Claro que sí, hemos pasado nuestro bonito Alferado, de ahí empezó también muchas cositas, ¿no? Gracias una vez más por estar presente y gracias también a toda la linda gente por tanto apoyo. Gracias a los amigos de Purito Perú, fue nuestro Johncito Poma que viene cargado de novedades.